Continuando con el desarrollo de la unidad número 2, ahora vamos a tocar el tema 4, que se refiere al mercado hipotecario. Tema de bastante auge en nuestro país ahora, ya que nosotros estamos en un boom hipotecario. Todos queremos comprar nuestra casa y todos queremos endeudarnos a largo plazo. Vamos a ver cuáles son las especificaciones técnicas o lo que sucede en el mundo financiero respecto a este tema. Bien, el mercado hipotecario, ¿qué cosa es? ¿No? El mercado hipotecario es un marco regulatorio estricto dentro del cual, bajo su disciplina, se formalizan, sustentan y transmiten los préstamos y créditos garantizados con primera hipoteca sobre bienes inmuebles. Entonces, el mercado hipotecario es aquel que permite de una manera ya establecida, normada, ¿no es cierto?, otorgar créditos a través, con la garantía de una hipoteca, de una primera hipoteca y preferente sobre un determinado bien inmueble. Ese es el mercado hipotecario. Las condiciones financieras y de valorización de los bienes gravados para formalizar estas hipotecas no son iguales a los del mercado libre, sino limitativas, ya que exigen una serie de requisitos previos con el fin de constatar o de contrastar o de asegurarnos que los inmuebles hipotecados en el mercado legal, ¿no es cierto?, tienen un valor de realización cierto y por el momento permiten la recuperación del crédito garantizado. Las condiciones financieras que se dan en este mercado hipotecario son especiales. ¿Por qué? Porque buscan que la prenda que se va a dejar, vamos a llamarle otra prenda al bien inmueble que se va a dejar, cumpla los requisitos y garantías y condiciones necesarios para que realmente sean una garantía verdadera y eficaz del crédito que se está otorgando. Porque hay muchos casos donde se otorgan prendas y bienes, y se han presentado una cantidad de casos donde simplemente son una estafa total y que al final no existe nada por hipotecar, o que el valor del bien que se hipotecó es menor al crédito que se ha otorgado. Entonces, en el mundo financiero, lo único que se busca a través de todo este mercado es que se dé las garantías y las condiciones necesarias para que el crédito otorgado esté debidamente respaldado. Ahora, el crédito territorial que se contrate dentro del marco estricto del mercado hipotecario se suscribe a ser titularizado y convertido en un activo financiero con garantía real. Cuando nosotros hacemos una hipoteca, vamos a tener necesariamente que firmar un contrato y este contrato va a tener que ser elevado a una escritura pública. Esto se convierte en un activo financiero que puede ser negociado en el mercado. Ahora, estos financiamientos que se dan en el mercado tienen diferentes procesos de acuerdo a lo que la institución financiera vea por conveniente dentro del desarrollo de sus créditos. Ahora veamos qué es una hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía y de realización de valor. Volvemos a decirle, la hipoteca es un derecho real de garantía y de realización de valor que se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación. Normalmente nos estamos refiriendo al pago de un crédito o préstamo sobre un bien, ¿no es cierto? Ahora, generalmente hablamos pues de un bien inmueble, el cual, aunque grabado, aunque hipotecado, vamos a usar el nombre correcto, permanece en poder del propietario. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que una hipoteca no es otra cosa que entregar en garantía un bien inmueble para poder obtener un crédito o un préstamo. Pero el crédito, el bien que se entrega en hipoteca, uno continúa poseyéndolo, o sea, sigue siendo el posesionario, o sigue utilizándolo libremente mientras uno cumpla con sus obligaciones. Ahora, el acreedor, o el hipotecario que realiza, en caso de deuda, puede ejecutar la hipoteca y este bien puede pasar a ser propiedad del acreedor o el que sea el que dio el préstamo. Para esto se llega a una serie de procedimientos. ¿Cuál es el funcionamiento esencial de una hipoteca? Muchas veces confundimos o se confunde la obligación garantizada, o sea, el préstamo dado, con la propia garantía, la hipoteca. Y se mezclan ambos conceptos y la dinámica del préstamo garantizado con los de la hipoteca que asegura la devolución. En realidad, una cosa es sacar el préstamo y otra cosa es la hipoteca, porque la hipoteca simplemente sirve de garantía y el préstamo son otras condiciones. Vamos a tratar de ver acá cuál es esa diferencia que existe. Si nosotros quisiéramos profundizar sobre este tema, podríamos hacer una comparación, diríamos que es así como si mezcláramos el automóvil con su seguro de reparación. Ambos están unidos, porque se refiere a un automóvil, pero son dos cosas distintas. Por tanto, también es preciso tener
que aunque vayan paralelos, el crédito y su hipoteca son negocios jurídicos distintos. El crédito y el proceso hipotecario son dos negocios totalmente distintos. En tal sentido, ¿no? Si nosotros lo vemos como hemos dicho anteriormente y como institución de garantía, la hipoteca es un derecho real que se constituye mediante un contrato público. Es una escritura pública ante notario. Entonces, efectivamente, la hipoteca es un derecho real porque al nosotros hacer un contrato, y realizarlo frente a un notario público, se convierte pues en un documento que permite al prestatario, al prestamista o al que presta el dinero, ¿no es cierto?, o al acreedor, ¿no es cierto?, tiene un derecho real de reclamar un bien o reclamar la garantía en caso que el préstamo nosotros no honráramos nuestra deuda. Por eso es que se hace ante notario público. ¿Ya? Ahora, este contrato, este derecho real no conlleva pues el desplazamiento, ¿no?, del pasamiento del objeto que garantiza. O sea, no conlleva el hecho de que vamos a llevar a la casa donde está el prestatario, o mejor dicho, que el señor que nos presta o la institución que nos presta va a tomar posesión de nuestra propiedad. No. Simplemente nosotros continuamos posesionando nuestra propiedad mientras, como ya dije antes, cumplamos con nuestra obligación de pago. Ahora, las leyes exigen, o sea, nuestras pautas, nuestras normas en nuestro país y en muchos países existe, que además del otorgamiento que se da de este contrato que se eleva a escritura pública, una notaría, ¿no?, estos contratos deben ser inscritos en los registros públicos. ¿Para qué? Para que la gente que pueda, no solamente para que la gente que pueda tener acceso a esta información, también sepa que esa vivienda está hipotecada, ¿no? Entonces, y el que preste el dinero, la entidad que presta, también esté seguro de que esa hipoteca está debidamente registrada y que no podrá ser enajenado ese bien. Entonces, estos son procesos o situaciones que se dan en el proceso que se da una hipoteca. Una vez que se ha perfeccionado, ¿no?, la función que lleva esta hipoteca solamente es de una garantía, ¿no?, de una garantía a una deuda de dinero u otra obligación variable, dado que la hipoteca es un negocio accesorio a otro que asegura, considerando el negocio principal. El negocio principal es el crédito que se da. Ese es el negocio principal. La hipoteca simplemente, como bien dijimos al principio, es una garantía de que ese crédito que se ha dado se cumpla, ¿no? Son dos cosas que sí es verdad, van juntas, pero son cosas diferentes. El crédito es una cosa y la garantía es otra. La realización del bien hipotecado se debe llevar a cabo mediante un remate, o sea, mejor dicho, para que nosotros efectivamente podamos ejecutar el bien, o sea, si se paga, tiene que llevarse un proceso. Y eso va a tener que hacerse en una subasta pública, hay que subastar. Ustedes entran al Peruano, hay un área donde se publican todos los remates judiciales y ahí van a encontrar ustedes muchas propiedades que están siendo rematadas como consecuencia de que no se ha pagado un préstamo, no se ha cumplido con la hipoteca, ¿no? Entonces, así es como se realiza la ejecución sumatoria cuando el deudor hipotecario no ha cumplido con sus obligaciones. Desde la óptica de la parte deudora, para el dueño del bien hipotecario, la hipoteca es una carga que va a disminuir el valor del bien. Por supuesto, desde el momento que nosotros hipotecamos un bien, ese bien ya pierde valor en el mercado. Porque una persona que quiera comprar ese bien ya va a pensarlo dos veces porque para empezar está hipotecado. ¿Y cuál es la hipoteca, no? Tendremos que evaluar si la hipoteca la vamos a asumir nosotros, el nuevo comprador, o la va a tener que asumir el anterior. ¿Y con qué garantía la asume? Entonces, frente a este hecho, ese bien va a perder un valor en el mercado. ¿Cuál es la obligación principal garantizada? Normalmente la obligación garantizada consiste en el deber de devolver el dinero del crédito concedido o un préstamo entregado, más la responsabilidad accesoria derivada de la tendencia, ¿no es cierto?, que se delimitan empleando tres parámetros fundamentales. O sea, la obligación principal es devolver el crédito, es lo que tenemos que hacer, el devolver el crédito, porque a nadie le va a interesar que le quiten su propiedad, ¿no? Porque nosotros nos han dado un crédito y hay que devolver, y ese crédito eroga pues la devolución con los intereses respectivos, ¿no es cierto? Entonces, para poder determinar esto utilizamos tres parámetros fundamentales. Primero es el capital, ¿cierto? El capital o el principal o el valor nominal, como quieran llamarlo, que es la suma de dinero prestada por el acreedor al deudor hipotecario. Al momento del capital,
del capital suele ser menor al valor de realización del bien hipotecario, de manera que éste pueda responder del capital alcanzado eficientemente más la sumatoria en la subasta pública, ¿no? Ahora, ¿y esto qué cosa tiene que verse en el futuro? Porque uno tiene que, al realizar la ejecución de un bien, tiene que ver, o la entidad que prestó tiene que ver que el remate del bien tiende a cubrir lo que se prestó, más lo ideal sería más los intereses que uno ha tenido que cobrar por esto, ¿cierto? Pero eso es lo que uno mismo tiene que ver. Ahora, el plazo. No, el plazo es el tiempo que tomará la devolución del capital y sus accesorios. La devolución del préstamo se realiza mediante pagos periódicos. Generalmente nosotros somos mensuales, hasta devolver el capital solicitado más todos los intereses acumulados durante el tiempo pactado para devolver el capital. El tipo de interés que indica el porcentaje anual que se debe abonar al acreedor hipotecario, ¿no? Esto está sujeto a una serie de a las tasas del mercado y que se puedan mejorar. Ahora, ya nosotros hemos dicho que el interés no es otra cosa que es el costo del dinero. Y para el que presta el dinero será su ganancia de su capital. Ahora, el tipo de interés puede ser a su vez, hay dos tipos de manera de calcular el interés. Puede ser fijo, ¿no es cierto?, si mantiene su valor a lo largo de todo el plazo del préstamo, el mismo tipo del 5%, el 5%. O también puede ser variable, ¿no?, si su valor es revisado periódicamente a fin de adaptar su valor al estado actual de la economía también. O sea, podemos tener un pago de interés fijo y un pago de interés variable. Fijo cuando va a ser durante todo el tiempo el mismo, y variable es cuando va a hacerse una revisión periódica acorde a cómo se encuentra el mercado. Generalmente se emplea algún índice económico para estos cálculos, como son el Eurolibor o la tasa Libor, la tasa Eurolibor o la tasa Libor, que eso ya lo hemos visto, o la Prime, ¿no?, el cual nos va a marcar la diferencia de lo que esté sucediendo en el mercado, y de acuerdo a eso podremos usarlos como referencia para el cálculo de los intereses. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Una vez que nosotros conocemos estos tres parámetros, es posible que nosotros realicemos cálculos para conocer cuáles van a ser las ganancias que los bancos o las entidades van a tener pues por un crédito a la hora de otorgar un crédito, con la modalidad de que tengan la garantía de una hipoteca. Vamos a ver ahora algunas fórmulas financieras. Vamos a ver algunas fórmulas financieras para un préstamo hipotecario. Existen diferentes modalidades, los americanos, los alemanes, los franceses. Hay diferentes métodos para poder realizar las fórmulas, ¿no? Pero vamos en este caso a tomar vamos a tomar el modelo francés, que es, creo yo, uno de los más ampliamente utilizados, ¿no? Vamos a utilizarlo para poder realizar este tipo de cálculo y mostrarles cómo es que nosotros podemos estimar cuáles son los pagos o los costos que puede tener un crédito hipotecario. En este modelo, la mayor parte de los intereses del préstamo se pagan al banco durante las primeras cuotas del préstamo, de forma que en un momento dado se decide devolver toda la deuda pendiente al banco. Esta ya habrá cobrado gran parte de los intereses de sus beneficios. Quiere decir que en estas cuotas al principio los intereses van a ser menores que el capital que se amortice, para de una manera piramidal ir después reduciendo cada uno de ellos, agrandando uno y reduciendo el otro. Hay que tener en cuenta que si el tipo de interés es variable, será necesario repetir los cálculos cada vez que se revise el valor del interés, generalmente una vez al año. Cuando hay un interés variable, lógico, como ya habíamos conversado, de acuerdo al promedio de las tasas que se maneje, tendremos que ir revisando periódicamente los cobros de los intereses. Y una buena medida es hacerlo de una manera una vez al año. ¿Cómo se calcula? ¿No es cierto? En este caso vamos a ver cómo calcularíamos una cuota periódica. Para lo cual, ¿no?, la cuota que debemos abonar periódicamente al banco se emplea la fórmula siguiente. O sea, hay una fórmula ya preestablecida para eso. ¿Y cuál es la fórmula? La cuota va a ser igual al capital por los intereses dividido entre 100, que va a multiplicar a 1 menos 1 más el interés sobre 100 elevado a n. En este caso es el plazo. Generalmente el tiempo, nosotros ya lo hemos visto conversando, se maneja como una n. Les pongo la nota abajo que ese menos plazo no significa que sea una resta, sino es un exponente. Eso significa que la parte que está interna al paréntesis, o sea, el 1 más el interés sobre 100,
tiene que elevarse al plazo, ¿cierto? Esa es la manera en que nosotros vamos a calcular cuál es la cuota. Para esto, ¿cierto?, el interés debe ser el valor que se aplica durante cada periodo. Así, si las cuotas se pagan mensualmente, es necesario dividir el interés entre 12 para conocer cuál es el tipo de interés mensual. Este caso que nosotros estamos poniendo, por si acaso, corresponde cuando se aplica una tasa nominal. ¿No? Acá estamos hablando de una tasa nominal, la cual nos permite hacer la división respectiva, por el motivo del ejemplo. Pero cuando ustedes trabajen con una fórmula, con una tasa efectiva, ya saben que la tasa efectiva tiene una tasa equivalente, y para eso hay que usar otra fórmula. Para el caso, el motivo que estamos en este momento, vamos a utilizar una tasa nominal, por eso es que decimos que la dividimos entre 12. Para esto vamos a tomar un ejemplo. Vamos a simular un préstamo hipotecario. Por ejemplo, para calcular la cuota de un préstamo hipotecario de 100.000 unidades de capital, vamos a tener un plazo para pagarlo 15 años y un tipo de interés fijo del 1.605% anual, en el que los pagos van a realizarse mensualmente. Entonces, ¿qué cálculos tenemos que hacer? Primero vamos a hacer lo que nosotros llamamos, o lo que se llama en el mundo, en realidad no es lo que yo llamo, es la homogeneización. Primero vamos a hablar en un solo idioma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tasa de interés, ¿no es cierto?, que está anualmente, pero tenemos que realizar los cobros mensualmente. Tenemos 15 años y se van a hacer en meses, entonces tenemos que primero llevar todo a meses. Como los pagos son mensuales, comenzamos calculando el plazo empresado en meses y el tipo de interés en meses. Entonces, para esto decimos, plazo de meses el tiempo era n igual a 15 años. Un año tiene 12 meses, entonces multiplicamos por 12, igual nos da entonces que son 180 meses que sean, o sea, quiere decir que este préstamo va a tener 180 cuotas, ¿no es cierto? El interés es mensual, excelente, entonces tenemos 1.605%, lo dividimos entre 12, nos da que la tasa mensual va a ser igual a 0.13375%. Si estos datos lo utilizamos en nuestra fórmula que ya tenemos preestablecida, entonces nos va a resultar que la cuota va a ser igual a 100 multiplicado por 0.13375%, ¿no es cierto? Porque acá nos da que se multiplica por el interés, ¿no? Por el interés. Y eso lo vamos a dividir entre ¿qué? En 100, que multiplique conforme ya ustedes lo tienen indicado ahí. Entonces quiere decir que la cuota va a ser de 625.496. Esa es la cuota. En esa cuota están incluidos los intereses más la amortización, porque la cuota que vamos a pagar, lo que hemos calculado es una cuota. ¿Cuánto es lo que nosotros vamos a pagar? Entonces, ahora, vamos en este momento a separar qué es la amortización de capital y qué son los intereses. Para eso, ¿qué cosas vamos a hacer? Primero vamos a sacar cuál es el interés de la cuota. Para eso, sobre la primera cantidad, sobre los 100.000 que nos hemos prestado, le vamos a aplicar los intereses. Y descubrimos que el interés a pagar es de 133.75. Ahora vamos a calcular, dice, ¿qué parte se dedica al pago? Entonces, el primer mes los intereses son iguales a 133.75. ¿Cuál fue la cuota de amortización? 625.426. Menos los intereses, queda 491.746. Quiere decir que 491.746 es la amortización de capital que nosotros hemos realizado. ¿Cierto? Entonces, eso es el nuevo monto que nosotros vamos. ¿Cuál sería el capital pendiente? Es la diferencia que se arroje esto. Entonces, a partir del segundo mes, nosotros vamos a tomar que este nuevo dato, nosotros vamos a tener que tomar este nuevo dato como el saldo que nosotros tenemos por pagar. ¿No es cierto? Entonces, eso, ¿cuál va a ser nuestro nuevo capital? Van a ser los 99.508.254, que es lo que nosotros vamos a manejar más adelante. A partir del siguiente mes es la cantidad que nosotros debemos tomar como base para el cálculo de nuestra amortización. Y así sucesivamente. Al final del préstamo, habremos pagado al banco 180 cuotas de 625.496, por lo que el beneficio que obtiene el banco por la concesión del préstamo será
pues de los 180 por los 625 menos los 10.000. Entonces quiere decir que el banco va a obtener una diferencia, un beneficio de 12.589.28. Si el tipo de interés fuera variable, en lugar de fijo, la simulación se realizaría de forma idéntica y se repite al año siguiente, actualizando los valores del tipo de interés, plazo pendiente y capital pendiente. Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo variable, tendríamos que hacer el mismo proceso, solamente tendríamos que actualizar la tasa de interés para el saldo que nos corresponde, ¿no? Si querían para el segundo año varía la tasa de interés, cambiaremos la tasa de interés acorde a cómo se vaya manejando durante cada periodo. Ahora, la hipoteca como contrato tiene unas características legales. Recordemos que hemos dicho que la hipoteca es un contrato que es elevado, ¿no? Que se lleva primero, ese contrato se realiza en una notaría pública, ¿no? Un señor notario. El señor notario tiene que elevarlo en escritura pública y de ahí procederlo a registrarlo, ¿no? Registrarlo en el registro respectivo de propiedad a fin de que tenga una validez real y realmente se convierta en un instrumento que permita garantizar un crédito que sea otorgado, ¿no es cierto? Este proceso de los créditos hipotecarios hoy por hoy se usan a diario. Hoy por hoy nosotros con el bono hipotecario que tenemos estamos pues comprando cantidades, o sea, muchas personas se están endeudando, muchas personas están adquiriendo sus propiedades, tal y que se sigue construyendo cada vez más. Entonces, eso es lo que está dándose en este momento y permite que se maneje así. Entonces, vamos a ver cuáles son las características legales, ¿ya? La hipoteca es ante todo, como ya habíamos dicho, un derecho real de realización de valor. ¿Qué nos referimos hecho un derecho real de realización de valor? ¿Es un derecho real? Sí, porque en el caso que nosotros incumplamos la obligación, tendrá todo el derecho de ejecutar el bien que nosotros estamos dando en hipoteca y va a darse por el valor que fueron dado en el crédito. Como tal, derecho real se halla investido de una serie de prerrogativas, ¿no? Que nacen del contrato mismo en el momento que éste se inicia. Ahora, esto se consolida con el registro de propiedad, al momento de registrarlo en el registro respectivo de propiedad, allí. Entonces, ahí es donde nace una condición que se hace eficaz frente a terceros, ya que todo el mundo podrá conocer que ese bien se encuentra hipotecado, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un resumen de ellas. Como contrato, es un contrato nominado o típico, ya que se encuentra reglamentado con ley. Quiere decir que este es un contrato que ya está establecido, ya está dado así en el mercado y está sujeto a una serie de normas y pautas que debe tener, ni pasarse de ahí ni nada. Es un contrato unilateral, debido a que solo se obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca, con valor de garantía. El acreedor no contrae obligación de parte. Entonces, acá es un contrato unilateral porque el que asume el crédito es el que está obligado a transferirle el bien en caso que no cumpla con su obligación. El otro señor no tiene ninguna obligación a nadie porque simplemente él tiene que cobrar lo que se le adeuda. Es un contrato accesorio porque supone la existencia de una obligación principal cuyo cumplimiento se asegura el préstamo o crédito. Lógico, porque esta es una garantía simplemente. Es un contrato oneroso, por regla general, en cuanto produce equivalencia en las prestaciones. Acá lo que se trata es que uno tiene que simplemente darse cumplimiento a lo que está. Se dio un crédito por una cantidad y lo que tiene que devolverse es esa misma cantidad. Como derecho real, es un derecho real de garantía, o sea, es un derecho que se ejerce sobre la cosa y no respecto a determinada persona, y no se ejerce en forma indirecta, puesto que el acreedor hipotecario puede iniciar directamente la venta forzosa de la cosa hipotecada en caso de que el deudor hipotecario no cumpla la obligación garantizada con la hipoteca. Derecho real, como les habíamos dicho, se da por cuanto en forma de garantía a la persona que nosotros le debemos y con la cual hemos garantizado unos bienes, tiene todo el derecho de recuperar y reclamar el bien como consecuencia del crédito que nosotros hemos incumplido en pagar. O sea, es real y es efectivo, porque él tiene todas las facultades y la ley le asiste para poder realizar el bien y cobrar lo que se le debe. Es un derecho inmueble, es decir, se ejerce sobre los bienes raíces, porque si nosotros hemos comprado una propiedad, la misma propiedad sirve de garantía y en caso que no se cumpla, esta será
ejecutada. Es un derecho accesorio, puesto que sigue la suerte de derecho principal al que se garantiza. Si la obligación principal es nula, la hipoteca constituida no es válida. El deudor hipotecario no pierde la posesión de la casa. El deudor hipotecario, ya nosotros habíamos indicado que en ningún momento deja de poseer la vivienda, solamente en el momento que se ejecute la hipoteca perderá esos derechos, siempre y cuando haya dejado pues de pagar el crédito que tenía. Constituye una limitación al derecho de dominio o propiedad, es decir, el deudor puede servirse del inmueble con la restricción de los derechos del acreedor hipotecario. ¿A qué nos referimos con esto? Que el usuario, o sea, el dueño de la propiedad puede continuar utilizando el bien, pero más no la puede vender ni la puede volver a hipotecar, por cuanto ya esa propiedad tiene o está dada en garantía a alguien, y como tal tiene que cumplir primero eso para poder recién liberar la propiedad y poder disponer de ella libremente. Bien, señores, les agradezco su tiempo, su comprensión, y con esto hemos terminado la exposición de la unidad número 2. Gracias.